Señor bendito, te damos gracias en esta hermosa tarde, bendito Rey. Te damos gracias, bendito Padre, por cada corazón aquí reunido, Señor. Gracias, bendito Padre, por tu perfecto sacrificio en la cruz, por tu precioso sacrificio en la cruz, Señor. Gracias, Señor, a ese perfecto sacrificio, Señor. Hoy nosotros podemos tener vida eterna y vida en abundancia, Señor Jesús. Gracias, bendito Padre, por tu amor derramado en esa cruz para el perdón de nuestros pecados, Señor. Hoy nos ponemos delante de ti, Señor, para que seas tú el que tome el control de este tiempo, Señor, de cada palabra que salga de mi boca, Señor, y que tomes el control, Señor, de cada corazón que también va a recibir tu palabra, Señor. Quita todo distractor, Señor, por favor, quita todo aquello que impida el fluir de tu presencia, Señor. Y te pedimos que tú fructifiques esta hora, Señor, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo, Señor, en Cristo nuestro Señor, bendito Padre. Nos ponemos en tus manos, bendito Padre, para que tú tomes el control, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por los hermanos que vienen en camino, Señor, por los que has de ir añadiendo, Señor, y por el equipo que está haciendo tu voluntad, bendito Padre, que está compartiendo de tu evangelio, Señor. Guarda su entrada, guarda su salida, Señor. Asimismo, por cada hermano que está en el extranjero, también compartiendo y corriendo con la fe de que tú regresas en nuestros días, de que tú eres el Cristo, bendito Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre precioso de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Muy bien, pues orando a Dios estos días y que me compartía mi amigo y hermano Luis, de que me iba a tocar compartir. Yo le oraba al Señor, ¿verdad? Y decía, pues ¿de qué quieres que hable, Señor, a tu pueblo, a tu cuerpo? Y algo que en estos días he experimentado mucho y me ha tocado estar es de tener esa dependencia con Dios, realmente tener esa cercanía con Dios y como nos lo dice su palabra, como la vida en el pámpano, ¿verdad? De estar así de cerca. Pero a lo largo de todos estos días que he estado pasando, que he estado viendo, me he dado cuenta, y no sé si ustedes compartan lo mismo, que vivimos en un mundo y en una sociedad donde nos enseña a ser independientes, en donde nos enseña estamos en una lucha por la independencia, en donde nos enseña a que cada quien tiene que hacerle como pueda, con sus propias fuerzas, con su propio ingenio. Entonces, al final de cuentas, estamos en un mundo caído que nos aleja completamente del Evangelio. Todo nuestro entorno, ¿verdad? Las personas que a lo mejor no son creyentes o inclusive creyentes, están llevando esa vida independiente y separada de Dios. Entonces, a lo largo que he estado viendo en estos días, me doy cuenta que es un mundo que, bueno, y lo hemos visto, ¿verdad? Que el estado del hombre así es estar en desorden, en vacío y en tinieblas. Entonces, por lo tanto, no está esa dependencia y ni le interesa al hombre estar con Dios. ¿Por qué? Porque es un mundo que se opone a Dios. Y nosotros de la cruz de Cristo y estábamos separados de Dios. Entonces, en lo que vemos hoy por hoy nos enseña a que a los niños desde pequeños sean independientes, que los niños desde pequeño hagan sus propias cosas, que no tenga nada que ver, que no le pidan nada a ninguna persona. Entonces, al final de cuentas, nos damos cuenta que porque todo se concentra en mí. Entonces, veo las cosas desde aquí para con los demás y no realmente como Dios quiere que estemos unidos como cuerpo, como realmente como personas. Entonces, esta vida nos lleva a estar separados de Dios porque es un mundo corrupto en el que es un mundo gobernado por Satanás. Entonces, al final de cuentas, todo lo que hagamos separados de Dios nos va a llevar a estar separados de Cristo. Entonces, en este punto, cuando nosotros estamos queriendo buscar esa independencia, ¿sí? En el caso de estar con Dios, nos estamos haciendo esclavos o somos ya esclavos del demonio, del diablo, ¿verdad? Por un lado queremos ser independientes, que queremos cumplir nuestros planes, nuestras metas, nuestros propios deseos,
pero por otro lado nos estamos esclavizando a una vida de pecado, a una vida de muerte, a una vida que me va a llevar, mejor dicho, a un estado de muerte, que me va a llevar a una muerte eterna. Entonces, no está en mí la dependencia para con Dios. ¿Por qué? Porque este es un mundo en el que está separado de Dios y realmente de continuo es estar buscando esa independencia, ¿sí? Estar escondiéndonos de Dios, así como cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y se escondieron de Dios, ¿verdad? Y ellos con su propio intelecto, su propio a lo que ellos estaban buscando, cosieron esas hojas de higuera. Entonces, al final de cuentas, esa dependencia que estaba para con Dios se perdió. Vemos también en Juan, por favor si me acompañan, Juan capítulo 6, del 1 al 13. Y aquí es el milagro de los panes, ¿verdad? Cuando el Señor multiplica los panes y los peces. Y dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías. Y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y aquí yo me hacía esta pregunta, o sea, Jesús es Dios, ¿verdad? Y ¿cómo no va a saber él dónde comprar pan o cómo no producirlo? Pues él es el dueño del oro y la plata, ¿no? Pero vemos que detrás de cada pregunta que hacía el Señor, las respuestas que tenían los apóstoles, y muchas de las ocasiones no se manifestaba la fe que realmente pues decían tener, o la fe que deberíamos de tener, ¿verdad? Y cuántas de las veces nosotros hemos visto o hemos estado en este punto así. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y recostaron como en número a 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, aunque sabemos que Jesús vino a esta tierra como hombre y que realmente tuvo las necesidades de un hombre, el comer, el frío, todas estas cosas, pero sin nada que ver al pecado, se me fue la palabra, ¿cómo se llama? Sin nada que ver en el pecado, porque en él no había pecado y nunca pecó estando en esta tierra. En él siempre estuvo a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cómo lo podemos ver esto? Que en los discípulos pues vieron lo que sus ojos estaba aconteciendo. Entonces realmente cuando estamos dependiendo completamente de Dios, pase lo que pase en esta tierra, pase lo que pase en nuestros ojos, se vengan pandemias o un rebrote o veamos lo que estamos viendo en este mundo, al final de cuentas siempre vamos a saber que se va a cumplir la voluntad de Dios, se va a cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Entonces
aunque eran 5,000 personas y eran pocos panes y pocos peces, el Señor lo multiplicó, pero en ellos estuvo esa parte de decir, bueno, pues ni aún con con 200 denarios vamos a saciar a toda esta multitud. Aún en otras versiones dice, aún trabajando toda una vida, no vamos a saciar a toda esta multitud, porque la palabra nada más nos relata 5,000 hombres, pero había mujeres y había niños. Entonces, en cuanto a Jesús estando en esta tierra como hombre, siempre fue a hacer la voluntad del Padre y lo llevó a estar a esa dependencia completamente de Dios el Padre, estando en esta tierra. Y tan es así que lo llevó a la muerte y a la muerte de cruz. Entonces, si me acompañan, bueno, no, perdón. Aquí vemos la actitud de los apóstoles hacia la dependencia de Cristo, que a pesar de que estaban viendo los milagros, que estaban viendo las señales, fue como de, pues, Señor, no vamos a lograr alimentar a todas estas personas. Y cuando nosotros tenemos esa dependencia hacia Dios, ¿sí? Aún sabemos que realmente Él tiene el control de todo lo que nosotros pasemos en esta vida. Él tiene el control de todo lo que nos esté pasando en nuestro entorno, de las necesidades de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque realmente nuestro corazón no se va a inclinar a las corrientes de este mundo. Este mundo, así como busca esa independencia de Dios y está del Evangelio de Cristo, ¿y para qué? Para que no prospere, para que no la gente no crea el Evangelio de Cristo. Este mundo te ofrece 1,001 corrientes para que creas todo menos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, menos el sacrificio que el Señor nuestro Dios hizo en la cruz para darnos vida eterna. Entonces realmente podemos vivir en un engaño creyendo que tenemos una dependencia para con Dios, pero realmente es una dependencia que me lleva a cumplir mis propios deleites, o la demeritamos o la hacemos diminuta, como en este caso. No creían que con esos pocos panes que tenían iban tendencia que nuestro Señor en el estando aquí como hombre, lo llevó a la muerte. Acompáñenme por favor a Juan 19:28 y nos dice: y allí le crucificaron y con él a otros dos. No, perdón. Es 28. Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que las escrituras se cumpliesen: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo esto inclinó la cabeza. Entonces, esa dependencia hacia Dios y a ejecutar su voluntad lo llevó a la muerte, y gracias a ese sacrificio en la cruz, hoy nosotros tenemos vida eterna. Entonces, cuando queremos llevar una vida independiente a Cristo, una vida independiente a lo que Dios y al propósito y a la voluntad del Señor, me va a llevar a la muerte. Pero el depender de Cristo conforme a la voluntad y al propósito de Dios me va a llevar a la vida eterna. Entonces, parece trabalenguas, pero realmente el depender completamente de Dios es conocer su voluntad, es conocer su pacto, y no nada más conocerlo y tenerlo guardado aquí, sino vivirlo cada día de nuestras vidas, expandiéndolo a todas las esferas de nuestra vida, expandiéndolo en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestra familia, llevándolo a cada uno de nosotros en nuestros corazones, para que esa dependencia realmente esté en nosotros y estemos unidos como la vid al pámpano, y sea Dios obrando en cada uno de nosotros. Entonces, también, si me acompañan a primera de Juan 5:20. Primer carta de Juan, capítulo 5, versículo 20.
Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús el Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. También, si me acompañan, aquí mismo en Primera de Juan del 1 al 5. Perdón, Primera de Juan capítulo 5 del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no nos son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y también en Juan 5:30. Juan 5:30. Nos dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad del que me envió, la del Padre. Y aquí vemos cuál era la voluntad de Dios, pero no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, el tener esa dependencia para con Dios es conocer la voluntad del Padre. Si me acompañan también a Juan 6:40 para conocer cuál es la voluntad del Padre, porque muchas de las veces pensamos que tenemos una voluntad para cada uno y un propósito para cada uno en específico, pero aquí la palabra no lo dice. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Juan 6, versículo 40, y dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El amalgamarnos de esta manera con Cristo, el tener esa dependencia de Dios, nos va a llevar a la vida eterna, nos va a llevar a conocer perfectamente su pacto. El tener esa dependencia con Dios cada día de nuestras vidas nos va a llevar a esa vida eterna, a esa vida de Emmanuel, porque a lo mejor en este momento somos libres del pecado por gracia y misericordia de Dios, porque Jesús, siendo el Cristo, ha derrotado toda obra infructuosa del enemigo. Pero muchas de las veces las luchas o las batallas que tenemos es contra nuestra propia carne, contra nuestra incredulidad. Entonces, realmente queremos culpar al enemigo por cosas que nos pasan, cuando realmente las respuestas son obvias, cuando tenemos claro el propósito, cuando tenemos clara la voluntad de Dios. Entonces realmente empezamos a llevar esa vida de Emmanuel, que es Dios con nosotros, al tener esa dependencia con Dios. Entonces, ya aquí vemos que ya no es la persona teniendo sus propios deseos, sus propios anhelos, sino que en cuanto a nosotros, por gracia del Espíritu Santo, nos es revelada su palabra, su voluntad, ¿sí? Que aquel que cree en Jesús como el Cristo tenga esa vida eterna y lo resucite en el día postrero. Sabemos que ya nuestra vida no nos pertenece. Sabemos que si estamos en este mundo ya no vivimos más para nosotros mismos, sino que vivimos para Cristo. Entonces ahí es donde empezamos a tener esa dependencia correcta con Dios. Sabemos que los planes que hay en este mundo, todo va a obrar conforme a su voluntad. Entonces ya no es Jonathan anhelando un carro del año, un negocio, ya no es, sino que realmente al tener esta dependencia con Dios nos sensibiliza a hacer su voluntad. Entonces todo se empieza a limpiar, todo se empieza a purificar. ¿Por qué? Porque nuestro anhelo no es ya de nosotros, ya no estamos viendo las cosas de aquí para allá, sino estamos viendo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, más allá
de una dependencia por conveniencia se convierte en una dependencia por obediencia, a amor a Dios, por obediencia a su pacto, por obediencia a su palabra. Entonces, más allá de ser una dependencia a querer sacar algo o querer desear algo de este mundo, es una dependencia a Dios para hacer las cosas conforme a su voluntad, para llevar nuestras vidas conforme al plan y propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, sean jóvenes, sean adultos. Te das cuenta que es necesario Cristo y a lo mejor testificar, salir a evangelizar si nosotros no tenemos esa dependencia completa hacia Dios, porque realmente el tener esa unidad con el Padre nos va a revelar su Espíritu Santo, el propósito por el cual el Señor nos tiene en esta tierra, y no es que sea un propósito diferente a cada uno, sino que es el propósito de Dios, que todo aquel que crea que Jesús es el Cristo sea resucitado en el día postrero. Entonces nos damos cuenta que en este punto Dios es el que nos lleva a esa vida de dependencia hacia Él. Entonces lo que debemos de buscar cada día, cada uno de nosotros, es tener esa dependencia con Dios conforme a su propósito. Y como lo decía, no es por conveniencia, porque muchas de las veces en este punto hemos caído en religiosidad. Dar un traguito porque ya como que se me secó la garganta. En este punto de estar dependiendo completamente de Dios, te das cuenta que ya no dependes de tu elocuencia, que ya no dependes de a lo mejor tus actitudes o tus aptitudes, sino que estás completamente a la voluntad de Dios y es Él guiándote a hacer su voluntad. Entonces ahí es donde vamos a encontrar una completa prosperidad conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Este mundo nos ofrece muchísimas cosas y está completamente peleado con Dios, y la mayoría de las veces nos vamos a topar con que nuestros anhelos no van conforme a la voluntad de Dios, con que nuestros anhelos no son conforme al plan que Dios ya estableció. Entonces, realmente es necesario que tengamos esa dependencia de Dios. Muchas de las veces vivimos como ajenos a su palabra, vivimos como ajenos a lo que Él ya estableció. Entonces, realmente pareciera que el sacrificio de Cristo fuera algo diminuto o algo pequeño, porque queremos cumplir cosas de este mundo, cosas de esta tierra para nuestro propio propósito. Y realmente no es un propósito que trascienda la eternidad, es un propósito que en algún momento va a caer, se va a desboronar, se va a deshacer, pero lo que está lo que está conforme a la voluntad de Dios, conforme a su propósito, eso va a crecer y va a ser próspero, porque es Dios el que está prosperando eso, es Dios el que está en cada uno de nosotros cuando estamos en esa dependencia hacia Dios conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad de hombre. Entonces ahí es donde se puede caer o se ha caído en una religión también. ¿Por qué? Porque sigo viendo las cosas que se trata de mí. Sigo viendo lo que yo necesito, sigo viendo lo que yo creo que estaría bien hacer, sigo viendo lo que yo creo que a lo mejor a tal hermano o a tal persona le iría mejor si hiciera las cosas de esta manera, pero no estamos sometiéndonos completamente a lo que Dios ha establecido a cada corazón de cada persona, a lo que Dios ha establecido en la vida de esas personas que hemos creído. Entonces, en este punto sí es bien importante, porque en la parte de decir que dependemos de Dios y cuál es su voluntad, vivimos descifrando los planes de Dios, y por lo tanto pues no me va a llevar a una obediencia y no me vaya, y si no obedezco pues no voy a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas siempre va a estar el buscar mi propio deleite, y me voy a hacer egoísta, ¿sí? Entonces el tener esa dependencia correcta con Dios me va a llevar a la vida. La obediencia, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos en esa dependencia a Dios, estamos enfocados, estamos concentrados en las cosas que son conforme a su voluntad.
Cuando nosotros, bueno, yo lo veo de esta manera, ¿verdad? Y espero que el Señor me dé mucha gracia para decir esto, pero cuando nosotros estamos concentrados en hacer la voluntad de Dios, claro, por gracia del Espíritu Santo y por gracia de Dios, las decisiones son fáciles de tomar porque tu prioridad es clara. Si tu prioridad en el Señor es clara, si tu prioridad es que Cristo, realmente como lo hemos escuchado a lo largo de todas estas prédicas, si nuestra prioridad es que Cristo regrese en estos días, ustedes díganme si va a estar bien que yo esté enfocado en las cosas de este mundo, militando en las corrientes de este mundo. Para nada. Las veces nos hacemos tantas preguntas que son tan obvias las respuestas, pero cuando tenemos tenemos claro el propósito y la prioridad de nuestras vidas, la respuesta es automática. La respuesta es que en todo tiempo y en todo momento el Señor ocupe el lugar en nuestra vida, que en todo tiempo y en todo momento el Señor sea el que nos lleve de la mano a hacer su voluntad, a ejecutar su plan. Entonces nos empezamos a sumergir a esa dependencia de Dios. Y se me viene a la mente ese pasaje donde Ezequiel estaba en el templo, ¿verdad? Y le empiezan a llegar a las rodillas, luego a la cintura, y ya después pues era imposible porque ya le tapaba el agua. Al final de cuentas yo pienso que Dios nos va a llevar a cada uno a esa dependencia donde estábamos también como Pablo, ¿verdad? Que de un momento se esforzaba y algunos seguimos esforzándonos ahorita como tal. Otros a lo mejor pues ya se les está haciendo una costumbre el servir a Dios y otros están entregados por completo, pero realmente debemos de tener esa dependencia con Dios porque este mundo nos ofrece mil y un corrientes y desafortunadamente a veces volteamos y te distraes así del propósito que el Señor ya estableció, de su palabra, de su pacto, de sus promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces debemos de estar unidos a Dios, tener esa dependencia con Dios cada día de nuestras vidas. No podemos excluir al Señor de unas cosas sí, pero de otras no. No podemos excluir al Señor en que ok, en esta parte en cuanto a los temas de la iglesia, pues aquí estoy al 100, aquí estoy para todo, para lo que se me demande, para lo que se me pida, pero a lo mejor en las cosas de mi trabajo, a lo mejor puedo ser un poquito flexible, a lo mejor puedo ser un poquito permisivo, pero realmente no es así, porque el tener esa dependencia con Dios me va a llevar a que no sea flexible en ningún aspecto en esta vida, en esta corriente, para yo no militar conforme a las corrientes de este mundo, sino para yo estar completamente ligado a hacer la voluntad del Padre. Entonces realmente ahí es donde nos podemos dar cuenta que es muy fácil caer en esa religión, caer en esos temas donde parece que es un círculo vicioso, donde pensamos que estamos haciendo lo correcto, estamos sirviendo, estamos leyendo la palabra, nutriéndonos, pero al final de cuentas no pasa nada de ahí porque muy en mi postura sigo manteniendo mi independencia, sigo manteniendo mi criterio, sigo manteniendo lo que yo pienso que es correcto. Por lo tanto, no me va a llevar a tener esa vida que Dios quiere, esa vida Emmanuel, donde realmente necesitamos de Dios. Porque, por ejemplo, algo que veo muy claro con mi hijo, pues él necesita de su papá y de su mamá. Y pareciera chistoso, pero a pesar, aunque yo ya tengo una familia y ya soy grande, siempre necesito de papá y mamá. Siempre, o sea, aunque ya estemos casados, siempre un consejo o platicar con alguien, o no, ¿sabes? Siempre necesitas el consejo de estar ahí con papá y mamá y al final de cuentas te das cuenta que sigues dependiendo de ellos. A lo mejor no como de pequeño, pero sí emocionalmente o en cuanto a la instrucción y al consejo de papá y mamá, siempre seguimos dependiendo de ellos. Y con Dios pasa exactamente lo mismo. Aunque sabemos que Jesús es el Cristo y tenemos este pacto de la verdad, sabemos que siempre vamos a depender de Él, que Él es el que nos guía, que Él es el que nos va marcando la pauta, por aquí sí, por aquí no, es tiempo de estar. Cada quien sabe, ¿verdad? De frenarnos, de avanzar, de que su palabra sea proclamada, de que se comparta el evangelio, de que realmente si en nosotros, es que cuando realmente nos sumergimos a esta dependencia
de Dios y que su Espíritu Santo empieza a obrar en cada uno de nosotros, salen a relucir muchas cosas de nuestra naturaleza, salen a relucir muchas cosas de nuestro interior, porque a la luz de la palabra es cuando todo se ve iluminado y nos damos cuenta el corazón que tenemos, nos damos cuenta la incredulidad que realmente se ha gestado en nosotros y que realmente también te das cuenta que cuando estamos en esa dependencia con Dios, ¿cómo se los podré? A veces que se me vienen como que muchas ideas y digo, a ver, déjalas, las ordeno. Está esa parte cuando empiezas a tener esa dependencia con Dios y que realmente tú dices, ¿sabes qué? Me niego a todo lo que soy, me vacío de todo lo que creo tener, salen muchas cosas de ti mismo que te dan vergüenza, te dan muchísima vergüenza, porque ahí es donde te das cuenta realmente qué corazón tienes o con qué actitud dices las cosas o con qué actitud manifiestas las cosas a las demás personas. ¿Por qué? Porque déjenme decirles que esta dependencia hacia Dios nos sensibiliza como cuerpo. Sabemos y conocemos las necesidades de cada uno de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos en común el Evangelio, tenemos en común la promesa de que Cristo va a regresar, y me sensibiliza a formar parte de este cuerpo que es Cristo, donde la cabeza es Él y nosotros somos su cuerpo. Entonces no me hago ajeno a las cosas que pasan con mis hermanos. Si esa dependencia de Dios me lleva a servirlos a ustedes, a servirnos los unos a los ofrece, te lleva a ser una persona egoísta que solamente trabaja para sí mismo, pero el servir conforme a la voluntad de Dios solo proviene por estar unido con Dios, estar sirviendo conforme a su voluntad. Entonces, en esta parte podemos ver que el pueblo de Israel, cuando a lo mejor no lo dice así tal cual, que estaba independiente de Dios, pero vemos el caso cuando le pide un rey a Samuel, porque pues ellos querían un rey como las demás personas, no querían que Dios fuera el que los reinara. Entonces empiezan a ver, vemos esa independencia de Dios, y las consecuencias fueron terribles, fueron conquistados, hubo muchísima muerte. Pero cuando un rey estaba sometido a la voluntad de Dios y tenía esa dependencia de Dios, lo vemos en las batallas, ¿verdad? Vemos que las victorias eran continuas, ¿sí? Vemos que un ángel derrotando a 185,000 asirios, vemos que ejércitos de 300 hombres haciendo huida a miles de soldados, pero era esa dependencia que el hombre tenía para con Dios, y esa dependencia es para con Cristo. Entonces este mundo nos enseña a que a estar, perdón, este mundo nos enseña a distraernos precisamente de lo que es el Evangelio de Cristo, porque muchas de las veces nos hemos topado en la calle y le preguntamos quién de las personas que conocemos no cree en Dios. Todos creen en Dios, pero una vez que se manifiesta el Evangelio de la Biblia, el Cristo, ahí es donde ya montan su postura y ya hay una negación, ya ahí empieza a haber como que un problema, ¿verdad? Oye, sí está bien lo que me estás diciendo, pero como que ya esto no me encajona. Entonces, ¿por qué? Porque el mundo está peleado con Cristo. Sabemos que el hombre caído de continuo es hacer el mal, de continuo su corazón es engañoso y es perverso. Por lo tanto, no tiene algún interés en tener esa dependencia con Dios. Pero todo esto que les estoy hablando de esta dependencia proviene de Dios porque a través de su Espíritu Santo, para darnos así vida y vida eterna. Entonces, cuando nuestra prioridad es clara, las decisiones son sencillas de tomar, sea para servir a un mundo, son sencillas para tomar, sea para servir a un mundo caído y que me va a llevar a la muerte eterna, o sea para servir al Cristo de gloria que me da la vida eterna. Entonces, pues aquí está claro esta parte, o sea, si mis prioridades son claras, mis decisiones son sencillas de tomar. Parece fácil de al tener la dependencia hacia Cristo, nos convertimos en parte de su cuerpo,
partes que funcionan, nos hace existir y cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Vamos a Romanos 8:18, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 18 nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros han de manifestarse, por lo que anhelo ardiente, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En el 18 nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Por su palabra, por su evangelio, no se comparará nada conforme conforme a la, ahí se me fue la palabra, otra vez, conforme al tiempo presente. Y otra vez lo voy a leer: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y la gloria venidera, ¿en quién está? En Cristo Jesús. Entonces, realmente todo lo que hacemos lo hacemos por amor a Cristo, por amor al Señor. Entonces esta dependencia y obediencia al pacto, obediencia a su voluntad, proviene por amor a Cristo, y no realmente porque queramos sacar algo, porque realmente Él ya lo dio todo en la cruz. Entonces, ser dependiente de Dios, bueno, como les decía, me sensibiliza con el cuerpo de Cristo al que ya pertenezco aquí en la tierra y para la eternidad. Dios quiere que seamos dependientes de Él, y es donde tenemos claro su pacto, donde ya no militamos según las exigencias de corrientes. Si me acompañan también a Romanos 12:2, donde nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Muero a la carne para ser vivificado en el Espíritu. Tener esta dependencia a Dios me va a llevar a negarme a mí mismo y negar mi criterio, negar mis anhelos, negar mi entendimiento, negar lo que yo creo, y más allá de convertirse en una aflicción, se convierte en un deleite el servir al Señor, el depender de Él, el saber que somos así de diminutos en este mundo tan malvado, tan perverso en el cual estamos. Porque son cosas depravadas las que pasan día a día. Día a día escuchas, bueno, ya ni, porque te das cuenta tanta depravación que hay, y te sientes tan pequeño, tan diminuto, que ¿para dónde te haces? Más que para depender de Dios, para tener esa sensibilidad en el espíritu y saber que nosotros no está nada a nuestro alcance. ¿Qué podemos ofrecer nosotros que salga algo bueno de nosotros? Toda buena dádiva proviene de Dios. Entonces, lo único bueno que podemos ofrecer a las personas es el Evangelio, es el Cristo,
Ese es el servirnos los unos a los otros, es darles esa buena noticia, es darles la vida eterna. En el momento en el que Jesús les hace la pregunta a los discípulos que, oye, pues, ¿dónde vamos a comprar comida? Realmente ahí yo lo veo de esta forma, ¿no? Lo que realmente les estaba diciendo, pues aquí estoy yo soy el pan de vida. O sea, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Entonces, realmente no nos queda de otra más que depender completamente de Dios. Como les manifestaba, en este mundo pasan muchísimas cosas atroces y realmente no hay mucho que hacer de nuestra parte, sino depender y someternos al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, que sabemos cuál es su voluntad, ¿verdad? Sí, que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, bueno, es Juan 5:44, no se me olvida muy fácil, pero tengo que creerlo, ¿verdad? Pero bueno, en esa parte es donde tenemos que estar completamente dependientes de Dios, porque cuando mostramos un poquito de nuestra cosecha en cualquier actitud, ¿no? Hasta para compartirle a una persona, cuando empezamos a meterle ya de nuestra propia cosecha, o a lo mejor como para decir, no, pues es que tú estás mal en este punto, desde ahí realmente ya no se está haciendo como la obra perfecta, ¿verdad? Porque ya no estás dependiendo de Dios, en que sabes que lo que vas a hablar va a ser conforme a su voluntad y que sea su Espíritu Santo el que realmente te esté tomando. Entonces ahí es donde te das cuenta que pues tienes que morir a ti mismo cada día. Y es complicado, sí es difícil a veces, porque bueno, para mí es complicado, es difícil a lo mejor morir a muchas cuestiones, pero realmente tengo que hacerlo porque yo quiero tener esa dependencia con Dios, yo quiero tener esa dependencia completamente hacia Dios. Realmente que mis oídos estén tan sensibles que yo pueda decir, Señor, habla que tu siervo escucha. Señor, habla que tu siervo escucha. O esa obediencia que llevó a Jesús al sacrificio de la cruz, donde pues lo llevó a decir consumado es, ya toda obra estaba hecha, y participar de esas riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces realmente como iglesia y como jóvenes es bien importante tener esa dependencia hacia Dios cada día de nuestras vidas. Puede que lo sepamos, ¿sí? Puede que sepamos que no, pues es que tenemos que ser dependientes a Dios. Pues sí, Johnny, claro, si no, ¿cómo vamos a entender? Pero realmente de saberlo, a vivirlo cada día, a cada día vivirlo a esa intensidad, de decir realmente, el hoy es hoy aquí, y llevar esa vida, esa dependencia hacia Dios cada día de tu vida. Los que tienen en sus trabajos, los que tienen a lo mejor relación con otras personas, que realmente de tu boca se manifieste que eres una persona que depende de Dios, que depende completamente de lo que Él ya estableció, donde a lo mejor tus decisiones pueden ser completamente contrarias a lo que este mundo dicta, a lo que este mundo te ofrece, pero te das cuenta que tienes el respaldo del Señor, porque Él es el que respalda su propósito, Él es el que respalda su palabra, y estando nosotros en ese perfecto ordenamiento, estamos bajo su cuidado, bajo su mano. Entonces, esa dependencia, más allá de ser una carga de decir, es que tengo que servir a Dios, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, más allá de eso, se nos hace una delicia. Se nos hace una delicia el venir a escuchar un servicio, el estar prestos y atentos a lo que Dios va a hablar por la boca de la persona que esté en la congregación, ¿verdad? El estar presto, se hace una delicia el participar con los hermanos, el llevar esa unidad en el cuerpo, donde realmente los pasas por alto los errores de carácter, y sabes que realmente eso no te va a distraer del propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Entonces realmente en una delicia, y es donde realmente encontramos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, donde ya no está a nuestro alcance muchísimas cosas,
y no se turba tu corazón. Díganmelo a mí ahorita, por ejemplo, que yo veo a mi hijo y que digo, chin, todo lo que le falta. Ahora que fue mi cumpleaños, que cumplas muchos años más. No, mejor que ya venga el Señor, ya no hay que cumplir tantos, ya que venga antes. Entonces, realmente, ¿qué nos queda? Más que descansar en el Señor. Realmente saber que Él ya lo consumó todo en la cruz, que esta dependencia me va a llevar a esa tranquilidad y me va a llevar a obedecer su palabra, me va a llevar a obedecer su pacto. Entonces, aún aunque estemos jóvenes, aunque y adultos también, toda esta dependencia nos va a respaldar siempre el Señor porque estamos unidos conforme a su plan, conforme a su voluntad. Entonces, realmente eso es una seguridad que tenemos, pero ojo, tenemos esta seguridad no para que se convierta o como para tener una meta que alcanzar, sino sabiendo que ya lo tenemos todo, y por todo, digo es todo porque el Señor ya lo consumó todo en la cruz. Entonces, todo lo que nos pase, pues nos pasa para bien, ¿verdad? Lo dice su palabra, y Dios guarda de continuo aquellos en cuyo pensamiento en Él perseveran. Entonces, realmente el Salmo 23:1, donde dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará, viene y se hace real en mi vida, porque realmente ya no es tu persona compartiendo y testificándole a las personas, sino que es el Espíritu Santo, es Dios el que está hablando a través de ti, porque realmente te has vaciado de todo lo que eres y sabes que tu dependencia está completamente para con Dios. Entonces ahí es donde vemos que perdón, está esta dependencia y que es necesario. Es necesario tener esta dependencia para con Cristo. Es necesario este punto de que cada día de nuestra vida tenemos que llevarlo a todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, las decisiones van a ser fáciles de tomar porque conocemos cuál es nuestra prioridad, y para esto pues es Cristo nuestro Señor. Porque sabemos que ahora estando ya en esta tierra no se trata de nosotros, ¿sí? Sino que somos, perdón, no se trata de nosotros, ya nosotros no somos el núcleo, ya no es como lo que me pasa, lo que está pasando alrededor de mí, y bueno, ok, me hago ajeno, sino que estamos viendo, poniendo la vista en el omnipotente, la vista en el Altísimo, en lo que Él quiere que hagamos conforme a su voluntad, ¿verdad? Entonces, realmente esta dependencia de Dios nos va a llevar a la vida eterna, nos va a llevar a obedecer su palabra y nos va a llevar a conocer cuál es el propósito por el cual el Señor nos tiene en esta vida, y realmente ahí es donde atesoramos esta dependencia hacia Dios, y realmente es donde hay esa tranquilidad de nuestro corazón. Y pues ya nada más para concluir, a lo mejor daba un poquito más el tema, pero realmente era algo que yo estaba experimentando, bueno, no experimentando, sino que el Señor me ha estado hablando en esta parte donde realmente cada día me demanda ya más tiempo, y muchas de las veces te puedes hacer oídos sordos o hacer como que, ay, pues ahorita o al ratito, pero es hermoso porque te das cuenta que cada día necesitas más de Él y te das cuenta lo frágil que eres, y realmente yo se los comparto porque principalmente yo necesito de esta dependencia de Dios cada día. Creo que cada uno de los que estamos aquí la necesitamos también, y no nada más es decir de un día para otro, ¿verdad? Y realmente si no tenemos esta dependencia para con Dios, pues al final de cuentas nos va a llevar a la muerte, ¿sí? Lo vemos en muchos casos, cuando una persona es dependiente a algo, pues lo lleva a la muerte, ¿no? En un caso de un drogadicto, si no tiene su droga, pues al final de cuentas, digo, está un poco fuerte el ejemplo, pero si no, ya se hace tan dependiente a esa sustancia que el día que no la tiene, pues se muere. ¿Sí me explico? Y bueno, porque yo lo he vivido con algunos amigos, pero realmente es algo fuerte. Entonces, realmente esta dependencia con Dios nos va a dar vida, y nos va a dar vida eterna. Y no por compararlo, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero a ese punto de dependencia necesitamos nosotros a Dios en nuestras vidas cada día. Y era pues lo que les quería compartir. Vamos a orar
para concluir. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu evangelio, bendito Padre. Señor, nos ponemos en tus manos, bendito Rey, para que seas tú el que esté quitando todo aquello que estorba, Señor, y esté sacando a la luz, bendito Padre, todo aquello que estorba, Señor, todos aquellos falsos ídolos o falsos dioses que podemos tener en nuestra vida y no nos hemos dado cuenta, Señor. Ayúdanos a que nuestro corazón esté completamente rendido a ti, Señor, que tengamos esa claridad que tú quieres que tengamos, Señor, que tengamos esa sensibilidad en tu espíritu, bendito Padre. Y por supuesto, Señor, que cada día, Señor, estemos dependiendo de ti, Señor, que cada día creamos tu evangelio, Señor, creamos esa buena noticia, bendito Padre. Señor Jesús, disipa, quita, Señor, seca todo aquello que no es conforme a tu voluntad, bendito Padre. Te anhelamos, Señor, te necesitamos cada día en nuestras vidas, bendito Padre. Señor, anhelamos fervientemente tu regreso, bendito Padre, porque el estar en esta carne es doloroso, bendito Señor. Ayúdanos, bendito Padre, a hacer las cosas conforme a tu voluntad, Señor, muriendo, Señor, a nuestra carne, y que seas tú, Señor, vivificando nuestro Espíritu Santo, bendito Padre. Señor, donde la prioridad seas tú cada día en nuestras vidas, bendito Señor. Ayúdanos, bendito Rey, porque te necesitamos, Padre. Te necesitamos en nuestras vidas, Señor. Necesitamos que tú nos des esta clase de vida que tú sabes dar, bendito Padre. Señor, quita todo conforme a tu voluntad, Padre precioso. Que sea tu Santo Espíritu dándonos esa claridad, Señor, en el Espíritu. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que esté redarguyéndonos en todo tiempo y en todo momento, Señor. Inquietándonos, bendito Padre, en cada una de esas áreas que tú sabes en las que flaqueamos, bendito Rey. Ponemos en tus manos a cada joven, bendito Padre, que está aquí reunido, bendito Señor. Que seas tú guiándolo en todo momento, aún en su corta edad, Señor. Para que seas tú, Señor Jesús, ese refugio, Señor. Para que seas tú, bendito Padre, el que los lleve de la mano, precioso Padre. Y por cada uno de los que estamos aquí, bendito Rey, que seas tú el que esté hablando a nuestros corazones cada día, precioso Padre. Que seas tú el que esté quitando todo aquello que estorba y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, Señor. En tus manos, sabiendo y creyendo que tú ya le has dado respuesta a nuestra oración, bendito Padre. Y que este tiempo, Señor, fructifiques conforme a tus riquezas en gloria, bendito Padre. Te pedimos, Señor Jesús, que sea tu Espíritu Santo el que esté hablando al corazón de cada uno de nosotros, bendito Rey. Bendigo a sí mismo, bendito Padre, la vida de cada hermano que está compartiendo el Evangelio en Veracruz, bendito Padre, por las puertas que tú has de ir abriendo, Señor, por las puertas por los corazones de aquellos pastores que van a escuchar tu Evangelio, Señor. Guarda su entrada y guarda su salida, bendito Padre. Sé tú en carreteras, Señor, sé tú en cada uno de recorrido que hagan, Señor, guiándolos, bendito Padre, aquellos corazones que van a escuchar tu Evangelio, bendito Padre. Bendecimos asimismo a nuestras autoridades, bendito Padre, a cada servidor que te sirve con ese corazón, Señor, para ti, Señor, un corazón que se agrada, que se deleita en servir al Rey de Gloria, bendito Padre. Nos ponemos delante de ti, Señor Jesús, como iglesia, como cuerpo, para que seas tú el que nos tome, Señor Jesús, y nos esté guiando en todo tiempo y en todo momento, Señor. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra, precioso Padre, en el nombre glorioso y majestuoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.